Hola, hola, Dios te bendiga. Feliz tarde de lunes ya 26 de agosto. Estamos iniciando desde ayer la semana 21ª del tiempo ordinario. Y bueno, las lecturas de hoy verdaderamente nos ponen de manifiesto una experiencia que tiene que ser pues marcada y sobre todo nos invita a poner la mirada en el lugar correspondiente y sobre todo cómo debemos de visualizar esa relación que tenemos con Dios a través de una palabra que pues se ha querido desvirtuar muchísimo, pero que por otro lado es aquella que tiene un sentido fundamental dentro de nuestra experiencia de justamente ese compartir con Dios como lo es justamente la religión. Sí, estoy hablando de la palabra religión, porque hoy muchas personas dicen que, bueno, que no, que es que Dios no es religión, sino que es relación, no, que la religión nos salva, no, es que esto, no, es que lo otro. Y bueno, hoy pues justamente Jesús nos pone de relieve y de manifiesto lo que verdaderamente hay detrás de ese tipo de comentarios y cómo también pues ciertamente si no se ha entendido claramente el significado y el sentido de la religión, pues evidentemente no podríamos oponernos a ese tipo de mentalidades y posiciones. De hecho, hoy justamente en el Evangelio, voy a empezar primero por el Evangelio de San Mateo, Jesús es sumamente fuerte y marcado en torno a ese tema, porque habla de la hipocresía de los fariseos. La hipocresía, la palabra hipócrita, entendiéndola desde su contexto o desde su, pues justamente, etimología, significa o viene de la misma raíz griega de lo que es una actriz, de un actor, es decir, alguien que pues justamente eh, actúa de una manera contraria a la que verdaderamente es. Y bueno, esa es la principal crítica que tiene Jesús con los fariseos, que en ese caso pues son incoherentes entre lo que ellos dicen practicar y su corazón como tal. Ellos se dedican a vivir una religión de cumplir preceptos. De hecho, recordemos que el fariseo desde los tomados desde la escritura y partiendo incluso de aquellos primeros 10 mandamientos, ellos hacen una lista de casi 613 mandamientos. Y esos 613 mandamientos, 365 eran prohibiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos han querido encasillar o encasillan justamente la experiencia de fe. Aún hice, no hice, hice, no hice. Y pero lo peor del caso era que ellos, en su afán de cumplir, se determinaban o se creían mejores que los demás, pero verdaderamente su corazón estaba alejado de lo que Dios quería decir. Entonces, vemos que ellos pues se envalentonaban y se ponían como los más dignos frente al pueblo cuando su corazón estaba lleno de odios, de resentimientos, de envidias y de una soberbia que pues justamente va en contra de lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Entonces Jesús habla de esa hipocresía y al final esa es la raíz fundamental propia justamente de lo que es el argumento o el sentido de que a veces pues no es en contra de la religión, sino de una falsa religiosidad, de esa falsa pues justamente creencia de que si yo cumplo algo, aunque mi corazón esté alejado de eso, aunque no tenga conciencia de lo que estoy haciendo, aunque no lo haga pensando en Dios, aunque se vuelva en algo mecánico, pues yo me considero mejor que los demás y ya por ahí estamos en una dificultad. No se trata, y hay una expresión muy curiosa que podría ejemplificar pues propiamente esto de una mala religiosidad, que es justamente cuando usted dice, bueno, voy a ir a misa el sábado, ahora que cuando se permiten las misas de precepto o misa de X o Y hora para salir de eso. ¿Por qué para salir de eso? Si al final cuando vamos a la Eucaristía es porque justamente Dios requiere, no es porque Dios requiera de nosotros, es porque nosotros ocupamos las gracias que de la Eucaristía emanan. Entonces no cabe para salir de eso. Dios no tiene que mendigarnos una hora de nuestro tiempo, no tiene que mendigar eso. Todo lo contrario, nosotros penitentes necesitamos de encontrarnos con Dios para poder reafirmar nuestra fuerza, para poder mantenernos firmes en la fe. Entonces, ahí es donde encontramos el problema. Cuando vemos en los actos religiosos, en las celebraciones, que los rosarios, procesiones y demás, una manifestación que me diga a mí que yo estoy siendo mejor que los demás, pues claramente ya ahí tenemos un conflicto serio de una incomprensión de la religiosidad. Sino todo lo contrario. Es justamente porque necesito de Dios, porque estoy
peor que los demás, humildemente hablando. Necesito de Dios para poder crecer en santidad. Y peor aún cuando creemos que los objetos en sí son fines en vez de medios. Por ejemplo, bueno, a veces nosotros nos centramos mucho en el tema de las imágenes. Y con eso no estoy diciendo ni dándole razón a los hermanos no católicos de que eso es idolatría. Pero es cierto que a veces nosotros, por ejemplo, le oramos a cuánta imagen hay en un templo, que no está mal y sabemos lo que la iglesia enseña en torno al tema, pero nos olvidamos del Santísimo. O creemos que por meterle pues justamente una monedita, encender una vela, pero que se hace, pero no orar, no permitirnos, pues que Dios actúe en nuestra vida, pues se vayan a obrar milagros. Entonces entendamos esa parte. Ahí entra es el encuentro con Dios y el someterme a su voluntad y que Dios actúe según lo que Él vaya requiriendo y lo que Él vaya necesitando. Y entonces ahí es donde entra pues justamente esa exaltación, por decirlo de alguna manera, o ese palabras de gran amor que le genera San Pablo en la primera lectura de la segunda carta a los tesalonicenses a la comunidad tesalónica, donde les recuerdo que ellos han convertido en un testimonio fiel de lo que es verdaderamente seguir al Señor, porque ellos han crecido en la fe y se demuestra en su experiencia personal de incluso mantenerse firmes a través de las más fuertes tribulaciones. De hecho dice, esta es una prueba de que en el juicio justo de Dios serán considerados dignos del reino por el cual ahora padecen. Entonces, cuando voy a la celebración eucarística, cuando rezo el rosario, cuando voy a una hora santa, cuando hago una procesión, en fin, pero como reitero, como esa necesidad de encontrar la fortaleza de Dios en mis tribulaciones, no para creerme mejor que los demás, ahí estoy entendiendo el verdadero significado de la religión. Y por tanto podemos, como dice el Salmo, cantar la grandeza de Dios. Entonces, glorifiquemos al Señor con un corazón humilde, que tiene su derecho a pedir en los momentos de debilidades, que tiene su derecho de pedir cosas y anhelos en su corazón, pero que confía en la misericordia de Dios, que es la que manifiesta todo y la que guía todo. Pidamos al Señor poder proclamarlo, cantar sus grandezas, descubrir en nuestra vida todas las cosas bellísimas que Dios nos da y de esa manera seguir adelante, dando testimonio de su gran amor. Que tengas una muy bendecida tarde, que Dios te guarde, te cuide, te proteja y te dé todo lo que requieras según su perfecta voluntad.